Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos no se le obligase a contaminarse. No se le obligase a contaminarse. Amén, amado hermano. El tema del día de hoy, que lo vamos a ver en dos partes, este domingo y el próximo, se titula Los valores de un discípulo. Los valores de un discípulo en marco del tema que estamos analizando en este año 2025, Iglesia y Yasek discípulos. Y uno de los temas que no podemos dejar pasar por alto en este año es hablar acerca de los valores. Valores, amados hermanos, que todos y cada uno de nosotros comprendemos hacia dónde el Señor nos va a dirigir con este tema. Dice la palabra del Señor, los valores de un discípulo, que vamos a trabajarlo en estos dos domingos en base a lo que Daniel nos va a permitir conocer. Se define en la Biblia los valores, por valores, a los principios morales y éticos derivados de las enseñanzas de Dios que guían el comportamiento y las relaciones humanas. Estos valores son inmutables y se centran en el amor a Dios y al prójimo, promoviendo actitudes como la honestidad, la humildad, la generosidad, el respeto, el perdón y el dominio propio, para vivir una vida que refleje la voluntad de Dios en nosotros. Eso es un concepto que usted lo puede encontrar en cualquier diccionario bíblico. Usted puede hacerlo por su cuenta, y era necesario de que usted comprenda lo que es un valor, porque el tema se titula Los valores de un discípulo. Por décadas, los profetas habían advertido a los gobernantes de Judá que tanto su idolatría, inmoralidad e injusticia hacia los pobres y necesitados iba a llevar a la ruina de la nación. Ya los profetas de parte de Dios traían un mensaje constante, permanente, recurrente por mucho tiempo a los gobernantes de Judá. Los profetas vislumbraron que vendría el día cuando Dios guiaría al ejército babilónico. Imagínense, iba a utilizar a Babilonia Dios para poder cumplir y dar por sentado la ejecución de un juicio en contra de un pueblo que era rebelde. Pues bueno, ya los profetas lo habían dicho a los gobernantes del pueblo de Dios, que vendría un día cuando Dios guiaría a todo el ejército babilónico a destruir tanto a Jerusalén como también al templo, y de llevarse la gente prisionera en cautivo a Babilonia. Ya estaban advertidos. Dios había hecho un pacto con la gente de Israel, y eso usted lo puede ver desde el Pentateuco, en donde Dios estaba prometiendo y promoviendo que existiera de parte del pueblo la obediencia. Siempre el Señor promueve a su pueblo a que obedezca, y Él había prometido que Él cuidaría de ellos y los iba a bendecir siempre y cuando obedecieran los estatutos, los mandamientos, lineamientos, preceptos que Dios había establecido para que el pueblo se supiera comportar. Pero si ellos desobedecían, Él los iba a castigar, y no solo que los iba a castigar, sino que también los iba a dispersar entre los gentiles. Pues Dios quería nada más y nada menos que para Israel, su pueblo, que fueran la luz en medio de los gentiles. Él quería que fueran ese pueblo referente de que eran apartados, que eran santos para Dios, que eran diferentes a los demás. Lamentablemente, en vez de ello, los judíos se volvieron iguales a los gentiles. O sea, no había diferencia entre el pueblo que se identificaba como el pueblo de Dios y los pueblos paganos. Y qué triste aquello, ¿no? Cuando no hay diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Eso es lo que estaba ocurriendo ya en el momento cuando Dios dijo: hasta aquí, hasta aquí. Por ello, al ver este comportamiento de los judíos que estaban adorando a dioses falsos, al final de cuentas, lo que Dios nos va a enseñar a través de este contexto histórico y argumentativo para poder comprender lo que el Señor trae a través de la vida de Daniel y de sus amigos como un ejemplo para la iglesia y para los cristianos en esta época, es que al final de cuentas los reyes y líderes del reino, los profetas falsos y los sacerdotes desleales fueron la causa de la decadencia moral y la destrucción de la nación. Al final,
Todos eran copartícipes, corresponsables de las malas decisiones que habían tomado a lo largo de mucho tiempo. Pues Dios estaba siempre advirtiendo de una u otra manera, pero el pueblo no hacía caso. Con este paréntesis introductorio y argumentativo, por cierto, vamos a conocer cuáles son los valores de un discípulo, y discípulo es un aprendiz. Somos discípulos de Jesús, aprendemos de Jesús. Y el Señor, a través de su palabra, porque recordemos que es el autor de la palabra, es el Dios Trino, desde Génesis a Apocalipsis, y todo lo que la palabra nos enseña para nuestra edificación es porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Habrá gente que hoy por hoy se justifica en su comportamiento. Habrá gente hoy por hoy, cristianos, que hoy justifican el mundo en el que viven. Habrá gente que se justifica por la edad. Es que yo soy adolescente, o recién estoy entrando a la juventud, o es que yo soy casado, o es que yo soy viudo, o soy divorciado, o soy soltero, o ya soy una persona de la tercera edad. Mucha gente a veces quiere también justificarse. Otros dirán, yo recién llego a los pies de Cristo, recién tengo apenas 20 años siendo cristiano, todavía soy un adolescente espiritual. Habrá gente que se justifica de muchas maneras. Y como Dios conoce el pensamiento del hombre y la intención de su corazón, Dios nos va a dar, precisamente partiendo de esta introducción argumentativa, lo que quiere es poner de plataforma para poder conocer los valores que un discípulo debe de tener. Es primero un argumento. Y ese argumento tiene que ver con el contexto histórico, para que no sigamos justificando nuestro mal comportamiento y echándole la culpa a todo el mundo, y que nosotros somos víctimas de un sistema y por lo tanto sucumbimos a cometer pecado o a caer en la tentación que da luz el pecado mañana más tarde. Por eso, este primer punto tiene que ver con el contexto histórico. Vamos a conocer todo lo que ocurrió. Ya un poco usted sabe por dónde va a ir manejándose el relato histórico y sobre qué personaje nos vamos a centrar, tanto de Daniel de manera particular y de sus 3 amigos, pero también detrás de estos 4 jóvenes hay un conglomerado mayor aún. Hay mucha gente alrededor de ellos. Hay actores que representan al pueblo judío, hay actores que representan al sistema, a Babilonia, y por cierto, hay actores en el presente que no pueden quedarse en ningún momento perplejos por lo que la palabra de Dios nos va a confrontar a cada uno de nosotros. Esta es la historia del profeta Daniel y de sus amigos en la tierra de Babilonia. Imagínense, Babilonia. Y cuando escuchamos la palabra Babilonia, ya nos viene una idea de que no es nada bueno lo que va a encontrarse en Babilonia. Representa el mundo, representa el príncipe y el gobierno del enemigo de nuestras almas, representa todo lo malo y lo opuesto a lo que Dios, pues obviamente anhela para nosotros. Es una historia de fe vivida en el crisol ardiente de un mundo hostil. Pues ya el universo para Daniel y sus amigos dejó de ser Judá. Ahora su universo en el cual van a estar inmersos se llama Babilonia. A pesar de que Dios tenía un plan para Daniel, y un plan perfecto siempre el Señor tiene para sus hijos, tanto para Daniel como para sus amigos, al mundo en el cual ahora estos jóvenes se encontraban inmersos, no les importaba. Al mundo no le importaba el Dios de estos jóvenes. Al mundo en el cual ellos ya estaban ahí inmersos, no les importaban los planes que tenía el Dios de ellos para con Daniel y sus amigos. No les importaba nada. Y creo que al mundo tampoco le importa quién es tu Dios, al mundo tampoco le importa lo que hagas o dejes de hacer. Al mundo lo que le interesa es absorberte para destruirte. Estos jóvenes, cuya edad contaría no más de 17 años en promedio, fueron Daniel y sus 3 amigos llamados Ananías, Misael y Azarías. Ellos tuvieron que enfrentar grandes pruebas de una fe en una época de profundos cambios, y es importante. Pruebas de su fe en una época de grandes cambios. Y la analogía que vamos a ir encontrando sobre el relato histórico, el contexto histórico, y también lo que hoy tú y yo vivimos en este mundo. Grandes cambios, grandes transformaciones, cambios tecnológicos, cambios ideológicos, cambios políticos, pues conceptos nuevos, valores distorsionados. Creo que no se nos hace muy lejano a lo que Daniel y sus amigos también enfrentaron en aquella época. Sin duda, considerar su valentía
su convicción, su fortaleza y dependencia de Dios será para ti y para mí un fuerte estímulo que va a darle a nuestra fe mayor impulso. Porque vamos a verlo a la luz de la palabra. Fue durante el reinado cuando Nabucodonosor estaba ya al frente de Babilonia, que vino por primera vez contra Jerusalén. Llegó el momento donde Dios ya dijo: bueno, es hora de cumplir el juicio en contra de este pueblo de dura cerviz, idólatra, y que obviamente quiere hacer lo que bien le venga en gana. Pues bueno, entonces en esta primera invasión, por decirlo así, contra Jerusalén, Nabucodonosor se apoderó de la ciudad en el año 604 a.C., llevándose un primer grupo de cautivos a Babilonia. Entonces hablamos ya de un conocimiento pleno de aquellos que habían salido de Judá y habían sido llevados a Babilonia. Pero también se recoge, según la historia, de que esta fecha es importante, en primer lugar, porque este es el primer cautiverio en el que Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Y en segundo lugar, la fecha ya serviría para marcar un periodo de tiempo de 70 años que le había dado el Señor a manera de sentencia en su juicio, que los judíos deberían de permanecer cautivos en Babilonia, tal como había sido profetizado. Y algunos profetas entran también contemporáneamente en esa época, y encontramos a Jeremías que anuncia sobre esto que estamos mencionando. Por eso la fecha es importante. 604, primera invasión de Nabucodonosor a Judá, sale Daniel y sus amigos en cautiverio, y muchos más jóvenes de la realeza, por decir así, príncipes que habían sido tomados por orden de Nabucodonosor. Y en segundo también da el inicio, desde ese año se marca el cumplimiento de 70 años que el pueblo de Dios iba a estar dentro de Babilonia. Y dice Jeremías 25:11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. La palabra está ahí clara, y la historia, amados hermanos, lo demuestra. Tanto así que hoy por hoy, si tú tomas esta porción de la Biblia y miras sobre lo que el Señor nos va a hablar, está cumpliéndose lo que Él había dicho. Ahí en este caso Judá había sido tomada por Nabucodonosor. Jeremías 29:10: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Entonces vemos acá de que se está corroborando el periodo que tenía que estar Judá en Babilonia. Y dice algo más: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El Señor entregó a Judá en manos de los babilonios principalmente por dos razones. Ya vemos ahí que era una profecía que se estaba cumpliendo. ¿Quién era el instrumento que Dios iba a utilizar para este juicio? Babilonia, a través de Nabucodonosor inicialmente. Vemos ahora que el Señor justifica su decisión, primero, porque Israel se había dedicado a la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, el término que normalmente se nos viene a la cabeza es porneia en el griego. Y es un sinnúmero de actividades atroces que cuando los hijos de Dios comienzan a hacer y a Dios no le agrada. Dios aborrece la idolatría y todo lo que con ello esté inmerso. Y la segunda razón es que aparte de ser idólatras, también se habían dedicado a fracasar en guardar el día de reposo. Dos cosas que Dios había advertido en la ley. Y usted puede encontrar eso en el libro de Levítico. Entonces Dios justifica esta sentencia. Esto muestra que Dios siempre liquida las cuentas con aquellos que hacen lo contrario a lo que Él ha establecido. Este fue un mal tiempo para Judá y el pueblo de Dios. Muy malo. Nadie puede estar bien ni disfrutar de libertad si estaba cautivo, como ya tenía antecedentes en el caso de todo lo que era Israel en esa época cuando estaba en Egipto. Ya había un antecedente, y siempre cuando hablamos de cautiverio, hablamos de opresión, de maltrato y un sinnúmero de cosas más. En medio de ello fue un mal tiempo para Judá y el pueblo de Dios. Al parecer, para muchos, el Dios de Israel perdió. Imagínense, ante los dioses de Asiria, de Egipto y Babilonia, es lo que muchos pudieran creer. Porque si el pueblo de Dios era tomado prisionero, porque lamentablemente el ser humano solo mira lo que se le permite ver,
pero Dios, que mira todo perfectamente, había un propósito detrás de esta toma por parte de Babilonia a llevarse todo lo que representaba Judá y haber destruido en su momento a Jerusalén y también al templo. Había un propósito mayor que el hombre no lo podía mirar. Simplemente dice, parece que el Dios de los judíos ha perdido frente a los otros dioses, cosa que no es así. Porque aquí es importante encontrar en la esencia de lo que corresponde a todo el libro de Daniel, que se muestra que Dios se vindica a sí mismo en un tiempo cuando la conquista de Israel podría traer desgracia a la reputación de Dios. Eso es lo que pudiera pensarse. Pero en medio de ello, y siguiendo con este contexto histórico, usted ya está viendo la cosa bastante difícil a lo que se iban a enfrentar estos jóvenes y que todavía no los metemos en escena. Nabucodonosor no solamente confiscó artículos santos del templo, no solamente confiscó, por decir, copas, utensilios y tantas otras cosas que estaban consagradas en el templo. No solo se llevó aquello, sino que también se llevó a jóvenes que representaban luces brillantes del futuro de Judá. Representaban eso estos jóvenes. Y usted puede leer del versículo 1 al 4, al 5 del capítulo 1 de Daniel. ¿Quiénes eran este tipo de jóvenes? No eran cualquiera. No habían cogido a los holgazanes, a los perezosos, a los que andan solo en videojuegos. No. Habían tomado a gente, jóvenes, que eran primero de la realeza, segundo que eran muy sabios, entendidos en ciencia, conocimiento. No era cualquier perfil lo que se había llevado Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó a los mejores y más brillantes talentos de Judá a Babilonia. Y al llevárselo los estaba separando de su familia, de sus amigos, de su fe. Estos jóvenes estaban en un mundo nuevo, totalmente aislado de todo lo que ellos conocían. Se debieron haber sentido tan solos, tan abandonados, tan lejos de sus padres, de sus costumbres, de su confort, de su gente. Y la palabra nos dice en el versículo 5 de Daniel 1, y le señaló el rey ración para cada día. Ahí usted ya va a ir viendo sobre qué iban a ser sometidos Daniel, sus amigos y los otros jóvenes que habían sido llevados. De la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, y separe ese tiempo de 3 años. Esos 3 años es adoctrinamiento y reseteo de la persona, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Obviamente tenían que presentarse ya con una nueva mentalidad, tenían que presentarse con un nuevo nombre, con nuevas vestimentas, con nuevas actitudes, comportamientos, e iban a servir a Nabucodonosor. Ese era el propósito maquiavélico, demoníaco, satánico que tenía Nabucodonosor para esas perlas preciosas que se había llevado de Judá. Es dado que el gobierno babilonio les daría provisión a estos jóvenes en entrenamiento. Pero al tener la misma comida y vino preparado para el rey, era un honor especial. Imagínense cuántos jóvenes hoy se sintieran privilegiados ir a Carondelet y que conviden con el primer mandatario ahí. Imagínense, muchos ahí estuvieran pero gozosos, poder comer, convidar, compartir, tener un tiempo de camaradería. Eso sería un honor y un privilegio para muchas personas en esta época, no solo para los jóvenes. Se sentirían pues honrados de poder sentarse a la mesa y compartir con tal autoridad. Pues bueno, estos jóvenes lo van a ver desde otro punto de vista. Al tener la misma comida ya y el vino, hablamos de un honor especial. Y en el mundo antiguo había una gran diferencia entre la comida que disfrutaba el rey y el resto del pueblo. Obviamente la gente que estaba con el rey disfrutaba también de esos manjares. Ese era el gran honor. Pero lo interesante en medio de todo eso, y pregúntese, 3 años. 3 años. Estamos hablando ahí de 36 meses en los cuales estos jóvenes tenían que ser adoctrinados, tenía que su pensamiento ser reseteado, tenía, amados hermanos, que convertirlos, en otras palabras, en otro tipo de personas de los cuales ellos se habían convertido durante su vida en Judá. Y aquí encontramos en esta frase de 3 años el propósito de la comida, los nombres y la educación. Eso es lo que iba a ocurrir en 3 años. 3 años. Esta formación quería conseguir que fueran funcionarios útiles en el gobierno de Nabucodonosor, pero también estaba encaminada a terminar con cualquier rastro
de la cultura que tenían estos jóvenes, cualquier rastro que hayan tenido de fe, de su religión, de su creencia. Había que quitarles todo aquello que ellos habían traído desde su tierra. Había que ponerlos en blanco y hacerlos de nuevo. La situación por la que ellos tuvieron que pasar, bueno, a ti y a mí en estas épocas no se nos hace nada extraño, pues es conocido que en partes del mundo, en el continente viejo, por ejemplo, hay una parte en donde hay literatura para niños de 3 años, de 4 años, los que van a la parte preescolar, en donde hay literatura con ideología que distorsiona la identidad del ser humano, que distorsiona la manera de pensar y concebir lo que es una familia, que distorsiona todo lo que Dios llama bueno. Y esta corriente obviamente incluso trae lenguaje inclusivo. Y eso ya se comienza a enseñar en muchas partes del mundo, porque también de parte del enemigo de nuestras almas, desde las tinieblas mismo, se ha fraguado un plan para tratar de distorsionar todo lo que Dios llama bueno. Entonces no es nada extraño saber de que en muchas partes del mundo hay este tipo de comportamiento ya en contra de nuestros niños. Y no nos vayamos tan lejos. En muchas partes ya los niños no son los que tienen el derecho de decidir qué quieren ser. Ya no es el padre el que lo va a inscribir y le va a poner: tú naciste hombre, te voy a poner que tú eres de sexo masculino, y si tú naciste mujer, voy a poner que eres de sexo femenino. Eso no debe de entrar en discusión, porque lo que está a la vista no se puede negar. Pero lamentablemente la ideología, las nuevas leyes, corrientes, distorsiones, pues han encargado de ir adoctrinando a una sociedad sin valores, a una sociedad que está perdida. Por eso hablamos de los valores del discípulo. Por eso tenemos que rescatar lo que Dios ha llamado en su palabra a hacer a sus hijos, y es servirle a Él, llevando en alto el testimonio cristocéntrico de lo que Jesús hace en una persona. Sin duda, Nabucodonosor quería comunicar a estos jóvenes algo que no es lejano también, porque lo conocemos muy bien, que Nabucodonosor se creía a sí mismo Dios. Él quería que estos jóvenes que habían sido tomados de Judá lo vieran a él como un Dios. En otras palabras, estos jóvenes tenían que tener en su mente que solo tenían que mirar para todo a Nabucodonosor. Sin embargo, Daniel y sus amigos se rehusaron e insistieron que ellos se iban a enfocar en Dios. Y todavía seguimos hablando de historia para poder encontrar el contexto más amplio. De la misma manera, Satanás utiliza estrategias similares en contra de los cristianos hoy en día, queriendo adoctrinarlos en el sistema del mundo. Recuerde que ya lo hemos sostenido. El mundo necesita más iglesia, no la iglesia necesita más mundo. Cuando la iglesia le abre las puertas al mundo y deja entrar el mundo a la iglesia, en el sentido de sus prácticas, estoy hablando desde ese punto de vista, desde sus prácticas, desde sus costumbres, desde sus tradiciones y todo lo que quiera hacer, entonces cada vez vas perdiendo más identidad, porque llegará un momento donde no va a haber diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Satanás quiere que nosotros nos identifiquemos en referencia hacia el mundo. Eso es lo que quiere Satanás, que tú seas uno más del mundo, que convives con el mundo, que participes con el mundo, que te codees con el mundo. Pero la palabra del Señor nos dice otra cosa distinta. ¿En qué sentido ellos querían que se identifiquen con el mundo? Les cambió el nombre. Él les cambió el nombre a cada uno de estos 4 jóvenes. Y es lo que la palabra nos registra. Pero en medio de eso, ¿Dios quiere que tú te identifiques con el mundo? Yo creo que no. Y por eso podemos ver la postura que tiene el enemigo y la postura que tiene Dios. La postura del enemigo es que te referencias con el mundo, que seas igual al mundo. Usted no tiene por qué hacer acepción de personas, usted tiene que llevarse con todo el mundo. Pero la palabra dice en 1 Juan capítulo 2 versículos 15 al 16: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es clara la postura del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Está claro qué es lo que quiere Satanás, qué es lo que quería Nabucodonosor, está claro qué es lo que quiere Dios para sus hijos. Otra cosa que también Satanás quiere hoy por hoy, y que fue lo que puso en práctica Nabucodonosor, es que quiere alimentarnos con lo que el mundo ofrece. Satanás quiere alimentarte con lo que el mundo ofrece. ¿Qué te ofrece el mundo? Te ofrece fama, poder,
Por eso la juventud se pierde cada vez más y más. Te ofrece un estatus. Por eso es que la gente hoy por hoy no deja de postear todo lo que vive. Entre más posteas tú en las redes sociales, más evidencia que estás vacío y que necesitas la aceptación del mundo. El mundo quiere que te alimentes del mundo. Y por eso te ofrece muchas cosas. Y te ofrece un estatus y te ofrece una idea de prosperidad. En medio de eso hay muchos cristianos que buscan ser prósperos en este mundo y perpetuarse en este mundo, cuando Dios nos dice lo contrario. Dice 1 Juan 2:17, y el mundo pasa. ¿Qué parte no entendemos de que somos peregrinos y que todo fuera de Dios va a ser pasajero? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad del mundo se va con el mundo, pero el que hace la voluntad de Dios se queda con el Señor por la eternidad. Amén. Entonces, esto también es algo que Satanás quiere hacer en la vida de los cristianos hoy por hoy, alimentarlos del mundo. Por eso es que hay mucha gente que quiere dejar de sufrir y busca en esos lugares donde se les ofrece parar de sufrir. Pues Dios no dice aquello en la palabra. Dios dice lo contrario: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay algo más también. Sí, Satanás quiere educarnos en los caminos del mundo. Eso también implementó Nabucodonosor con estos jóvenes judíos. Quiere también implementar ese tipo de educación. ¿Acaso la palabra del Señor no nos dice que es precisamente inspirada, segunda de Timoteo 3, 16, 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir y enseñar en justicia, o instruir en justicia, mejor dicho, a fin de que todo hombre de Dios, ¿qué va a ser mañana más tarde? Preparado para toda buena obra. Así que si tú te vas a educar, edúcate en la palabra del Señor y en los caminos del mundo no. Daniel 1:7 dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Imagínense, ya está claro lo que se había fraguado de lo que iba a pasar, de lo que estaban experimentando estos jóvenes. Y dice Daniel 1:7: a estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego, ya que sus nombres honraban a Jehová, honraban al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel, honraban sus nombres. Pero el jefe de los eunucos decidió cambiárselos para que no tengan nada que ver con el Dios de Judá, de Israel. El nombre de Daniel significa, pues obviamente, Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y fue cambiado por Beltsasar, el cual significa príncipe de Bel. Ya desde los nombres nomás usted sabe que eso es idolatría, paganismo, ocultismo, todo lo contrario a lo que Dios llama bueno. El nombre de Ananías, el cual significa amado por el Señor, fue cambiado a Sadrach, el cual significa iluminado por Dios Sol. Imagínense el Dios de Babilonia, ya tenían ahí nombre, un astro, Sol. El nombre de Misael, que significa quién es como Dios, fue cambiado por Mesac, el cual significa quién como Venus, otro astro, ¿no? Ya el nombre de un planeta, incluso de una diosa. El nombre de Azarías, el cual significa el Señor es mi ayuda, fue cambiado por Abednego, el cual significa siervo de Nego. Había todo un proceso de cambio, cambios profundos, que ahora Daniel y sus amigos iban a enfrentar en un nuevo lugar. La fe de ellos iba a ser puesta a prueba frente a cambios profundos que tuvieron ellos que experimentar. Y con todo este bagaje del contexto que hemos visto, algunas posturas que ya nos van a dar la idea sobre lo cual tú y yo no vamos a encontrar a partir del día de hoy justificativos para no poder cumplir la voluntad de Dios. Los valores son fundamentales en toda persona. Si para las instituciones, en el medio organizativo, los valores, los cuales son parte del marco filosófico de una institución, que es la razón de ser, imagínense cómo no va a ser para un cristiano, porque es la razón de ser nuestra ahora como hijos de Dios. Tenemos que cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Vivimos en el mismo mundo en el que vivió Daniel y sus amigos. Distintos tiempos, sí. Distintos contextos, aparentemente sí. Con transformaciones tecnológicas, sí. Hoy en día hay más información que en el tiempo de Daniel y sus amigos. Pero si vamos haciendo la analogía, podemos darnos cuenta
que estos hombres, a pesar de lo que ellos enfrentaron en esa época, esos jóvenes, ellos se mantuvieron firmes. Y a partir de este momento vamos a conocer cada uno de los valores que un discípulo del Señor debe de tener. Pueden haber muchos más, pero hemos tomado los más esenciales que a través de la vida de este joven y de sus amigos podemos resaltar para nuestro caminar diario. Daniel 1:8 nos invita a ver el primer valor, y es la fidelidad. Fidelidad. Dice la palabra del Señor en Daniel 1:8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este es el segundo punto del tema. El primer valor, que es fidelidad. Y lo vemos en razón de la lectura central del texto del día de hoy, y nuevamente lo tomamos como referencia. ¿Qué propuso Daniel y dónde lo propuso Daniel? En su corazón. Si el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, es en el alma, es en esa parte nuclear, en donde está la voluntad, en donde relacionamos, ¿sí?, al corazón. Donde Daniel se propone. Daniel no se propone en sus labios, Daniel se propone en su corazón, en lo más íntimo, el poder hacer la voluntad de Dios, de no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y es importante que usted lo sepa. Siempre lo hemos dicho. El problema del ser humano no está en otro lugar que no sea en su corazón. Por eso la misma palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si Daniel hubiese hecho un compromiso de labios, si Daniel hubiese hecho un compromiso solo de mente, probablemente hubiese fracasado. La palabra dice que él propuso en su corazón, en lo más íntimo, en lo más profundo, donde está la voluntad del hombre para poder hacer lo que a Dios le agrada. La decisión de Daniel fue ser fiel, y por eso él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él propuso ahí. No solo Daniel, sino también sus amigos. Vamos, nosotros estamos aquí hay un gobernante loco, hay nuevas líneas de acción, hay nuevas reglas, nos quieren cambiar el nombre, nos van a cambiar la vestimenta, quieren que comamos esto, nos amenazan de muerte, lo que sea. Pero Daniel y sus amigos se habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con lo que él bebía. En su corazón. La antigua palabra hebrea de contaminarse lleva al pensamiento de profanarse o mancharse. ¿Qué usted profana? Una propiedad privada. Por ejemplo, si alguien entra a este lugar desde afuera sin autorización, cuando la puerta está cerrada, está profanando un lugar, está entrando a un lugar, está invadiendo un lugar que no le pertenece a esa persona. Nosotros hoy por hoy somos ¿qué? La palabra dice que somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la idea de profanar o de mancharse al interior, imagínense lo que representaba ese acto de comer y beber la comida del rey. Ese acto de tomar algo que está entregado para otro fin que no sea para lo del Señor. Usted toma la decisión cada día de lo que entra en su vida. Lo triste sería que usted mismo sea el artífice de profanar el templo de Dios. Qué triste sería que usted mismo abra la puerta y deje que todo el mundo entre a su vida, toda la basura del mundo, y comience a profanar lo que hay ahí. El hecho de esta palabra nos invita a ver, de acuerdo a lo que Isaías, por ejemplo, nos dice en el capítulo 59, versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Por lo tanto, en medio de ello, lo que el Señor nos hace ver a través del acto valiente de Daniel y sus amigos era no dejar profanar lo que Dios ahora llama suyo. ¿Tú le perteneces al Señor? ¿Y los que no dijeron amén, a quién le pertenecen? Porque el amén dice así sea, ¿no? Eso significa amén. Hay mucha gente que dice amén para las cosas que no tienen sentido, pero cuando lo que tiene sentido tiene que decir amén. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios por ese amén. Por lo tanto, usted dejaría profanar
lo que Dios ahora en usted llama santo. Esa sería la postura, ¿no? Y hay un punto de quiebre interesante. Imagínense, alguien pudiera decir, este muchachito, porque obviamente tenía 17 años, este muchachito que todavía no comienza a vivir la vida, tiene semejante carácter. ¿Sería en él? No, era en la fuerza que el Dios vivo y verdadero le daba, así como se la dio un día también a David para enfrentar a Goliat, así como también le dio un día a José para poder enfrentar la vida en Egipto. Si Daniel hubiera dicho arrogantemente, porque a veces distorsionamos y confundimos lo que es convicción. Si él hubiese dicho arrogantemente, no comeré esta comida, a mí nadie me va a obligar, yo sirvo al Dios vivo y verdadero, y nadie aquí me va a obligar, ningún rey de pacotilla. Imagínense el show que hubiese sido eso. Probablemente lo que a Daniel le hubiese pasado era muerte directa, decapitación, y probablemente no existiera el libro de Daniel en estos momentos. La palabra nos enseña algo importante y estamos haciendo énfasis en el corazón. Él no habría durado mucho tiempo si esa actitud hubiese sido, pero aquí vemos que el Señor da sabiduría a sus hijos. Y Daniel tenía la sabiduría suficiente para pedir humildemente permiso a la persona que estaba en una posición de autoridad sobre él. El cristiano tiene que saber actuar y cómo actuar y dónde actuar sabiamente. Si hablamos de fidelidad a Dios, yo lo soy fiel al Dios vivo y verdadero, y por lo tanto yo tengo que hacerlo quedar bien. No puedo andar por el mundo comportándome como una persona peor que impía. Tengo que tener la sabiduría que viene de lo alto. Si Daniel se había propuesto en su corazón, era porque en el corazón de Daniel había sabiduría. Tanto así que el mismo salmista en el Salmo 90, versículo 12, habla: enséñame a contar mis días de tal manera que traiga sabiduría a mi corazón. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios, amados hermanos, nos hace sabios. Daniel tenía la sabiduría suficiente para reconocer que el jefe de los eunucos era un representante de Nabucodonosor con la autoridad suficiente, si él lo disponía, de eliminarlo, de matarlo. Dios honró su compromiso. Dios honró la postura de Daniel. Dios honró la forma de vivir de este joven y sus amigos. Tanto así que virtuosamente él ya estaba comenzando a vivir de manera sabia y entendida en medio de un mundo pagano, porque esto ya ocurría en Babilonia. Dice Jeremías 17, 7, 8: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hablamos de fidelidad, hablamos de obediencia, hablamos de alguien que confía plenamente en que Dios está al control total de todo. Daniel sabía de dónde lo habían sacado y a dónde lo habían llevado. Daniel sabía todo el nivel de amenaza que representaba cada día en Babilonia, y también sabían lo que representaba cada incumplimiento de las disposiciones del rey. Pero la palabra nos hace ver que este hombre tenía confianza. Qué bendición para todo varón y mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Acaso ese no es el testimonio de este hombre llamado Daniel? Su confianza estaba en Dios. Él le era fiel a Dios plenamente. Él y ese grupo de jóvenes le eran fiel al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, que Daniel pidiera que él no fuera contaminado implicaba una connotación espiritual. Claro que sí. Daniel hizo una gran cosa de algo pequeño. Y esto es interesante. Una gran cosa de algo pequeño. Porque usted pudiera decir, pero ¿por qué exagera tanto si solamente se trataba de comer? ¿Por qué exageró tanto con la comida? Si eran banquetes, a tener que comenzar a ingerir una dieta personal, tal vez vegetariana con agua. ¿Por qué Daniel entonces hizo una gran cosa de algo tan pequeño? Y es sencillo, la única forma de seguir caminando con Dios es ser fiel en las pequeñas cosas, y es ahí donde el diablo siempre te va a engañar. Siempre te va a engañar. Por eso el Señor mira la fidelidad, como bien lo decía el Señor Jesús en Mateo 25, versículo 21, cuando habla: buen siervo y fiel, si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque es ahí donde está la clave de todo: ser fiel a Dios en las cosas pequeñitas.
Desde ahí comenzamos. No tenemos que esperar estar frente a una situación tan grande para recién poner a prueba la fidelidad hacia Dios. Es a la inversa, amados hermanos. Comienza en el día a día, en las cosas cotidianas, en las cosas aparentemente minúsculas, inofensivas, en donde tú y yo tenemos que serle fiel a Dios. Bien lo dijo algún pensador: hay gente que quiere cambiar el mundo, y aquellos que quieren cambiar el mundo siempre se les dice: comience por su cuarto, comience por su habitación, arreglándola, poniéndola en orden. Es en las cosas pequeñas que se marcan las grandes diferencias. Pero si hay gente que ni siquiera da gracias a Dios por tomar su vaso de agua, hay gente que se levanta cada mañana peor que el animalito, por lo menos el perro te saluda cuando te ve, el gato se te acerca y te ronronea. Y hay mucha gente cristiana que ni siquiera se acuerda de Dios, especialmente la juventud de hoy, que cree que todo está a pedir de boca y que todo tiene que tenerlo a su merced, porque es obligación de alguien dárselo. Solo la misericordia de Dios nos enseña, a través de la vida de un jovencito como Daniel y sus amigos, de que hay que ser fiel en las cosas tan pequeñas. Muchas preguntas pudieran salir, como por ejemplo: Daniel, ¿por qué metes la religión en todo esto de la comida? Porque recordemos, amados hermanos, que muchos siglos atrás, Dios había dado directrices a su pueblo. Y lo hemos dicho una y otra vez: aquí no se trata de entender a Dios, sino de obedecer a Dios. Y Dios había sido específico en todo lo que tenían que comer y de lo que no tenían que comer, de lo que tenían que hacer el día de reposo, de lo que representaban los ídolos, de lo que representaban las alianzas con pueblos paganos, de todo lo que representaba la camaradería con gente que era idólatra. El Señor había sido minuciosamente detallista en cada aspecto para la vida de su pueblo. Y si el pueblo quería recibir bendición, tenía entonces que obedecer. El cristiano ahora ha hecho una escala de valores paralela a lo que Dios establece en su palabra. Y el cristiano impone sobre la escala de valores del Señor su propia escala de valores. Y dice: no, en estas cosas no necesito a Dios, en esto de acá no necesito a Dios, en lo de acá tampoco. Bueno, para decidir esto tampoco necesito a Dios. A Dios solo lo necesito cuando tengo que enfrentar a Satanás, dice. Pero no lo necesito para comer, para trabajar, para acostarme, para levantarme. No lo necesito para interrelacionarme. Por eso es que la iglesia está totalmente confundida. No hay valores. Y los valores son tan necesarios en la vida de toda persona. Recordemos, si para las personas jurídicas son necesarios el cumplimiento de los valores para estar acreditados, imagínense para el cristiano cómo debería de ser el cumplimiento de los valores, de los principios y de lo que Dios te establece. Tal vez otra persona, a diferencia de Daniel, se hubiera sentido feliz de comer los manjares del rey. Tal vez, probablemente se hubiera sentido muy feliz, muy honrado de comer. Recuerden que cuando la palabra nos dice en los primeros versículos, sobre todo desde el versículo 2 en adelante del capítulo 1, dice que fue tomado todos aquellos del linaje real de los príncipes. En el versículo 3, no solo eran 4, eran muchos. Y la Biblia solo nos habla de estos 4, con nombre, con apellido, por decirlo así. No nos habla de los otros. Y tal vez muchos otros habrán accedido y se han de haber sentido honrados. Bueno, nos trajeron en cautiverio y obviamente nos están tratando como cualquier esclavos, nos están poniendo en un lugar de honor, y la gente se marea y se confunde y cede ante los engaños de Satanás. Pero Daniel se dio cuenta de que su relación con Dios tocaba cada área de su vida, a diferencia tal vez de muchos otros, incluyendo lo que comía. Contrario a ciertos cristianos que piensan que solo el espíritu se relaciona con Dios. Por eso al cuerpo lo maltratan, por eso al cuerpo lo visten como les da la gana, por eso hacen tantos horrores, se tatúan, se ponen aretes, se ponen un poco de cosas aquí en la nariz, y a veces no hay diferencia entre una cosa y otra cosa, o entre un animal y una persona. Qué triste es eso. La gente dice: no, Dios mira solo el interior, solo me mira el corazón, mira el espíritu, el resto no se relaciona con Dios. Ese es engaño de Satanás. Todo se relaciona, cada área de nuestras vidas. Desde el día que venimos a Cristo Jesús, el Señor Jesús pagó un precio por ti de manera integral, no parcial. Lo pagó, cuerpo, alma y espíritu, le pertenece a Dios. No le pertenece a nadie más. No te pertenece a ti, ni le va a pertenecer tampoco al príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, hay que honrar el sacrificio de Jesús. Fidelidad, el primer valor
que un cristiano debe de poner en práctica, sopesando cualquier tipo de adversidad. Cualquier tipo de adversidad. Tú vas a tener de repente la idea de que tienes dos patrones en tu diario vivir. Pero ¿quién pesa más? El patrón que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, el hacedor de todas las cosas, el que te puso un nombre nuevo, el que te puso vestiduras nuevas, el que te rescató de las tinieblas, o de repente un jefe o un gerente de empresa. Hay gente que le tiene más respeto y reverencia al hombre en esta tierra que al Dios vivo y verdadero. Así que tengamos en cuenta el ejemplo que Daniel nos deja con sus amigos de lo que es la fidelidad. Otro valor que vamos a ver en esta mañana es la pureza. Pureza. Una interesante pregunta además de lo que hemos visto. ¿Por qué decidieron no contaminarse con la comida del rey? Es algo que tal vez a media ya lo hemos podido contestar, pero hay algo mucho más todavía. Daniel y sus amigos consideraban la comida del rey como contaminación directa. Contaminación directa. Y dice que en primer lugar no era kosher. Sin duda alguna, esta comida no es kosher. Kosher no era un término solo utilizado en el Talmud rabínico para esa época. El kosher es un término, es una marca de calidad, de excelencia, de lo mejor, que hasta el día de hoy no solamente es en alimento, también es en ropa y en otras cosas más. Kosher significa calidad, pureza. Y probablemente ellos pretendían, sí, quererle servir a estos judíos de cepa, que eran realmente fieles a Dios, un alimento que estaba contaminado. Y probablemente algunos piensan que esta fue una de las razones por las cuales ellos no ingerían. Porque el kosher, dice, los alimentos kosher son los alimentos que se preparan de acuerdo a las normas dietéticas judías, las cuales son permisibles para el consumo, puesto que cumplen con los requisitos de la dieta según la Biblia hebrea. Obviamente, eso era una de las primeras razones. La segunda era que probablemente era sacrificado a los ídolos. Ya vamos a ver algo de eso. Y tercero, el comer de la comida del rey implicaba compañerismo con el sistema cultural de Babilonia. Tres razones que están ahí, que también le dan peso y argumento para que Daniel y sus amigos no hayan querido comer. Daniel no se opuso en ningún momento a que se le cambie de nombre, pues él sabía cómo se llamaba. Daniel y sus amigos conocían bien su identidad. Usted sabe cómo se llama. De repente la gente le pone sobrenombre. Alguien le puede poner a usted un apodo, pero usted sabe bien cómo se llama, ¿no? ¿A cuántos no le han puesto apodo en toda su vida? Hay unos que tienen hasta más de uno, ¿sí? Pero en la vida muchos apodos han venido. Un sobrenombre, por decirlo así, ¿ya? Entonces, cuando usted sabe quién es y usted tiene bien clara su convicción, no le hace media ese tipo de cosas. Ni siquiera le va a prestar atención. Daniel lo tenía claro. Él sabía quién era, a pesar de lo que la gente le quisiera decir. Daniel no se opuso a la educación de Babilonia, porque él también sabía lo que creía. A todos nos ha tocado en el colegio, en la universidad, estudiar tantas cosas que realmente no edifican. Como por ejemplo, a alguien le enseñaban en algún momento dado que descendían del mono. Y bueno, a uno le tocaba calarse ese tipo de información que sabemos que no tiene sentido. Existe el Dios creador, el hacedor, Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, él también estaba claro y sabía lo que él creía. Pero hay algo que no podía dejar pasar por alto. Y era que se oponía rotundamente a la comida de la mesa del rey, porque el comerlo era una desobediencia directa a la palabra de Dios. Directa. Y por eso dice Éxodo, capítulo 34, versículo 15. ¿Por qué razón estos hombres que eran de ciencia, acuérdense que Daniel y sus amigos eran gente preparada, ¿no? Jóvenes muy preparados, de ciencia, de conocimiento, ellos estudiaban la ley, el Pentateuco, el Taná, por decirlo de esta manera, todo lo que había hasta esa época que pudiera darles a ellos la oportunidad de conocer la voluntad de Dios hasta ese momento revelada? Y dice Éxodo 34, 15, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, cualquiera que fuera de la tierra prometida, fuera de ellos, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Si usted lee, Éxodo 34 habla sobre el pacto renovado. Acuérdese que la primera vez, cuando Moisés bajó del Sinaí, venía con sus 2 tablitas, con lo que Dios había escrito ahí, y encontró semejante fiesta, una fiesta de idolatría, había un becerro, bueno, tantas cosas que habían ahí, ustedes se pueden imaginar.
obviamente el carácter de Moisés, creemos que se le cayeron las tablas, ¿no? Pues bueno, se destruyó las tablas. Y de ahí Dios lo volvió a hacer subir y volvió a escribir. Y en ese capítulo está clara la advertencia de que no se podía comer cosas sacrificadas a los ídolos. Babilonia era un pueblo pagano, idólatra. Y por los nombres que se les había puesto, ya usted se imagina el festín de ídolos que había en ese mundo llamado Babilonia. Por otro lado, aparte de esta advertencia, y como Daniel quería permanecer puro, había que ser obediente. Obediente. Si usted quiere vivir en pureza, usted tiene que ser obediente. Aparte de ello, en cuanto a los estándares orientales, ¿qué significa el compartir una comida? Era comprometerse a una amistad íntima con ese pueblo o con esas personas que representaban tal pueblo. Eso era koinonía. En otras palabras, iba a haber comunión. Y era un pacto significativo al cual Daniel tampoco quiso acceder ni sus amigos. ¿Sabe qué? Nosotros queremos pasar por último así, excluidos, no queremos tener ese tipo de relación porque Dios no lo permite. No lo permite. ¿Cuánta gente se sienta a la mesa del mundo a convidar, a participar y a compartir? ¿Habrá comunión la luz con las tinieblas? Jamás puede haber comunión la luz con las tinieblas. Pero si usted cree que sus amigos que están en el mundo son de edificación para usted, usted está perdiendo el tiempo. Debería revisar si realmente es cristiano. No puede haber comunión la luz con las tinieblas. No hay amistad de un cristiano con el mundo. No puede haber. Porque haga el ejemplo usted, el escenario. Usted es un cristiano, hijo de Dios, y de repente usted tiene un grupo de personas que por el estudio, que por el trabajo, que por el deporte, se reúnen con frecuencia. Vamos a suponer que usted accede a ir a ese tipo de actividades recreativas y de repente, ¿qué conversación puede haber de gente que no tiene temor de Dios? Incluso ellos tienen un vocabulario fuera de la A a la Z, tienen uno más extenso de puras vulgaridades y palabras de doble ánimo, de doble sentido. ¿Qué edificación puede haber alguien? Dice la palabra, todo me es lícito. Claro, ninguna ley le va a decir no te reúnas con fulano o sultano, pero ¿realmente te edifica? ¿Realmente te conviene? ¿Acaso no eran los mismos antepasados nuestros abuelos o bisabuelos, que ellos decían, dime con quién andas y te diré quién eres? Si yo no te veo a ti con cristianos y teniendo camaradería con cristianos, y solo te veo con gente de mundo, con gente que le gusta libar, con gente que le gusta tener más de una mujer, con gente que le gusta y respetar las leyes y todo lo demás, ¿en qué te estás convirtiendo? Ese es el problema de la sociedad hoy por hoy, que a todo lo llama bueno, relativista. Todo es bueno para ellos. No, pues si no están haciendo nada. Qué puros que se los ven conversando en la esquina. Ahí ellos están tomándose algo para el calor. Y se justifica ese tipo de amistades y relaciones. Pero usted como cristiano, usted que está empezando la vida cristiana, que ya tiene algunos años, dígame si a usted le edifica el poder escuchar tanta basura, porque lo único que puede salir de una vida sin Cristo es basura. Y discúlpeme que sea muy duro, pero así es la vida y la realidad en la que vivimos. La palabra dice en Santiago 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No lo estoy diciendo yo, eso está ahí en su Biblia, también la puede ir a leer, ¿eh? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Daniel dijo, yo prefiero ser amigo de Dios que de estos perdedores. Yo prefiero ser amigo de Dios, caminar con Dios, vivir para Dios, que sentarme a la mesa de este inicuo. Porque eso es lo que representa a la gente sin Dios. En consecuencia, en las culturas paganas, la mayoría del vino y de la carne era dedicado a los dioses. Así que Daniel y sus amigos lo rehusaron, simplemente no aceptaron. Daniel hizo una decisión valiente, muy notable, pues asumió la decisión difícil de hacer, y era mantenerse puro delante de Dios. El rey ordenó el menú y sabía también lo que eso podía significar. Rechazar el menú era rechazar al rey. Rechazar al rey pudiera traer graves consecuencias. Pero recuerden que este hombre era sabio. Este hombre era alguien que tenía muy claro lo que necesitaba hacerse. Rehusar la comida les pudo etiquetar como ser poco cooperativos,
E incluso también pudieron frustrar la posibilidad de tener algún tipo de interrelación diplomática, por decirlo así, entre lo que representaba Babilonia con todos los que habían sido tomados en cautiverio. Existía una amenaza real. Incluso los babilonios tenían la reputación de ser sanguinarios. Y a pesar de eso, Daniel y sus amigos se mantuvieron. ¿Cuál era la reputación de Nabucodonosor? Solo para que tengan una idea, ¿a quién estaba rechazando Daniel? No estaba rechazando a su jefe, por cierto, ¿no? Que ninguno será como Nabucodonosor en estos tiempos. Pero imagínense lo que Nabucodonosor hacía como asesino, como criminal, como alguien, ¿sí?, sin temor de Dios. Dice Jeremías 39, versículos 6 y 7, lo que hizo un día. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Primero mató a sus hijos, los degolló, después le quitó los ojos al rey, ¿sí? Así lo dejó sin ojos, para que el último recuerdo que tuviera este rey era cómo habían muerto sus hijos. Así de malo era Nabucodonosor. A ese rey era que precisamente le estaba diciendo a Daniel y sus amigos: no queremos sentarnos a la mesa, no queremos convidar, no importa qué tan malo sea, pero mi Dios es todopoderoso. En otras palabras, era el mensaje que le estaban enviando. Y no solamente Nabucodonosor, sino que otros gobernantes también pasaron muy mal frente a las autoridades de Babilonia. Y con esto quiero que usted cierre este capítulo, que dice Jeremías 29, 22. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acac, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. E incluso parece que le gustaba asar seres humanos, ¿sí?, a estos hombres en Babilonia. Los ponían como un pollo a la brasa, y ahí los ponían a asar. Eran malos, y sin importar lo que el mundo represente y sus gobernantes, si tú y yo, al igual que Daniel, sabemos quién es nuestro Dios, quién es al rey a quien servimos. Aquí no se trata de porque estoy en el mundo me comporto como el mundo, porque José estuvo en Egipto y jamás Egipto estuvo dentro de José. Daniel estuvo en Babilonia y jamás Babilonia estuvo dentro de José. Tú estás en este mundo hoy como lo estoy yo también, pero el mundo no puede estar dentro de nosotros. Tenemos que poner en práctica los valores de un discípulo de Jesús. En primera instancia, fidelidad. Segunda instancia, pureza. Y todos los valores que faltan los analizaremos con la bendición del Señor la próxima semana. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.